Bienvenidos, queridos y queridas. Estamos acá una vez más en la clase con la línea de tiempo, la casita que es el Estado de Chile, porque vamos a seguir hablando de historia reciente de nuestro país, de Chile. En esta clase vamos a hablar específicamente del periodo que está en amarillo acá en la línea de tiempo, que comienza en 1970 y termina en 1973. Solo 3 añitos. Este fue el periodo de tiempo que gobernó Salvador Allende. Bigotitos y lentes gruesos. ¿Se acuerdan que lo nombramos? 3 años de gobierno. Debería haber durado 6, pero duró 3. Ahora les voy a contar por qué. ¿Qué fue lo que pasó? Pongamos acá a Salvador Allende, dueño de casa. Este presidente gobernó entonces el Estado por 3 años. ¿Saben qué? Cuando él llegó a gobernar, prometió lo siguiente. Dijo: yo voy a ser el primer presidente de la historia, el primer presidente socialista de la historia que llegue a gobernar, pero por la vía democrática, elegido por el voto. El primer presidente socialista, ¿les suena esa palabra, niños y niñas? ¿Les suena? A lo mejor no les suena mucho. En esta época, hasta el 70, en la época de los 60 también, era una palabra que se escuchaba muchísimo: socialista, socialista, comunista, compañero socialista. Era una palabra muy en boga y se refiere a una forma de pensar, a una ideología. Salvador Allende se sentía socialista. Eso quiere decir, los socialistas, la gente que piensa con esta ideología, son los que quieren terminar con las desigualdades sociales, las desigualdades entre las personas, especialmente las desigualdades entre ricos y pobres, entre trabajadores y dueños de las empresas, dueños de los campos. Quieren terminar con las desigualdades para que todas las personas, sin importar su riqueza económica, puedan vivir bien. Algo así podríamos resumir lo que es socialismo, muy resumido. Y saben que para esta fecha habían países que se declaraban socialistas. No, somos socialistas, decían. Por ejemplo, Rusia, que se llamaba la Unión Soviética, o por ejemplo, Cuba, acá en Latinoamérica. Estos países se decían países socialistas. Pero ¿saben qué? Allende decía sí, se sentía socialista también, pero con una novedad. Lo que él quería proponer era ser un país democrático y socialista al mismo tiempo. ¿Saben por qué? Porque ni Cuba ni Rusia habían llegado a ser países socialistas a través de elecciones, sino que el pueblo, organizado y con armas, se habían tomado el poder de manera entonces violenta. Entonces Allende decía, no, yo lo voy a hacer de manera pacífica y por las elecciones, voy a ganar las elecciones. Y las ganó en 1970. Las ganó. Escuchemos cómo suena Allende. Este es uno de sus discursos re famosos que le hizo al mundo completo, en la ONU. Escuchemos un poquito cómo suena y qué es lo que cuenta de nuestro país. ¿Ya? Vengo de Chile, un país pequeño, pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera, de irrestricta tolerancia cultural, religiosa e ideológica, donde la discriminación racial no tiene cabida. Un país con una clase obrera unida en una sola organización sindical, donde el sufragio universal. Así más o menos sonaba Salvador Allende. ¿Saben qué hizo en su gobierno? ¿Cuál era el modo en que los socialistas creían que se tenían que hacer las cosas? Bueno, lo que creían ellos, lo que trató de hacer el gobierno de la Unidad Popular, que es otro nombre con el que se le conoce, fue que el Estado fuera muy fuerte en la economía.
Se consideraba que era el Estado el encargado de mirar el país y decir, a ver, ¿cuáles son las riquezas que tenemos? Por ejemplo, Chile, cobre, riqueza cobre, entonces el Estado tenía que ser el dueño del cobre para poder comercializarlo y quedarse con las ganancias el mismo Estado y así poder hacer acciones sociales que beneficiaran a todo el pueblo. Por ejemplo, tener dinero a través del cobre para poder repartir medio litro de leche a los niños y niñas de Chile. Eso fue una política real que hizo el gobierno de Allende, por ejemplo. Observando que había mucha desnutrición infantil, muchos problemas de que los niños no rendían en el colegio, chuta, porque tenían hambre, porque estaban desnutridos. Una medida muy concreta que hizo Allende en los primeros 100 días de gobierno fue esa, repartir medio litro de leche para los niños, para que pudieran alimentarse mejor, nutrirse y también a la larga rendir mejor en el colegio. En el gobierno de Allende se hicieron varias iniciativas de ese tipo, como ese es un buen ejemplo, pero también en vivienda, también en salud, hospitales, educación básica, universidades, todo con el mismo foco, con el foco de tratar de mejorar la vida de los grupos sociales más desfavorecidos, más pobres, ¿ya? Trabajadores, campesinos, pobladores. Por ejemplo, políticas de vivienda, en una época en donde mucha gente vivía en poblaciones callampa. ¿Han escuchado esa palabra? Población callampa. Se le dice así a los sectores más desfavorecidos, los que viven a las afueras de la ciudad de Santiago en esta época, en casitas muy humildes, pero humildes, muy de material ligero, sin agua potable, sin alcantarillado. Entonces este gobierno se fijó como meta, por ejemplo, empezar a construir viviendas de calidad y que el Estado las pudiera vender a un precio más accesible y con ayuda del Estado la gente pudiera acceder a vivienda. Lo mismo a educación, a salud, etc. Como ven entonces, es un Estado que quiere tener dinero para hacer acciones para los mismos ciudadanos del país, ¿ya? ¿Y de dónde lo obtienen? Bueno, creando muchas actividades económicas, por ejemplo, como les nombraba el cobre, pero también sacarle más rendimiento, por ejemplo, al campo. En Chile hay harto campo. Por ejemplo, que el Estado se encargara de las industrias textiles, no sé, para fabricar ropa, o industrias para fabricar electrodomésticos, para fabricar radios. En esta época estaba IRT, por ejemplo, que fabricaba radios que se podían vender a un costo más o menos económico, para que la gente pudiera acceder, no sé, a las noticias. Fábricas del Estado, ¿se entiende? Entonces así, por una parte, el Estado entrega empleo a la gente, a los trabajadores, pero también entrega insumos a bajo costo, que se pueden vender más baratos. Les tengo el ejemplo, por ejemplo, de los vinilos. Antes de los MP3, de todas las formas de reproducir música como en Spotify, la gente escuchaba música en vinilos, ¿ya? Y encontré gracias a mi papá, que guarda todo. Está súper buena, es de Peter Pan. Quiero que nos fijemos en el logo. Dice RCA Victor. RCA Victor es la fábrica que creaba los vinilos y los vendía a un precio más o menos económico para que todas las personas pudieran acceder a la cultura de la música, o en este caso cuentos a través de vinilo. Lo mismo se hizo con la literatura. El Estado era dueño de una imprenta y de una editorial que se llamaba Quimantú, y fabricaban libros baratos para que todas las personas pudieran acceder a ellos. ¿Se fijan entonces? Así fueron las políticas que hizo Allende, y ya se imaginarán ustedes entonces a qué grupo social le gustaron más las políticas de Allende. Bueno, a los sectores más humildes, a los sectores trabajadores, pobladores, campesinos. Se sintieron muy atraídos por lo que hacía Allende y lo sentían y le decían, compañero presidente. Ese era el trato que tenían con él, con el compañero presidente. Lo sentían un aliado que quería mejorar su modo de vida. Y adivinen a quién no le gustó esta forma de hacer política de este gobierno. No le gustó a la gente que era la dueña de los campos, por ejemplo, dueños de las fábricas. Chuta, no les gustaba esto de que el Estado se tuviera que hacer cargo de las actividades económicas y no veían nada de malo en que las personas y las familias pudieran tener sus empresas, sus campos
por ejemplo. Tampoco le gustó el gobierno de Allende a Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver Estados Unidos en esto? Lo que pasa es que Estados Unidos no se llevaba bien con Cuba ni con Rusia, fue la Unión Soviética. Y tampoco le gustaba que Allende dijera que era socialista. A Estados Unidos en esta época no le gusta el socialismo. Era como el archirrival. En esta época hay archirrivales. Por un lado estaba la Unión Soviética con el socialismo y por el otro lado estaba Estados Unidos. Así que el gobierno de Allende fue interrumpido. Por eso duró solo 3 años y no 6 años. Fue interrumpido por lo que tenemos acá. Les mostré esta imagen la semana pasada del bombardeo a La Moneda. Y el bombardeo a La Moneda, que se conoce como el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, es el hito, es el evento que marca el final del gobierno, el final abrupto del gobierno de Allende, ¿ya? Y vamos a regresar aquí a Salvador Allende. Si bien estuvieron aquí actuando varias fuerzas armadas, los militares, podemos nombrar a Augusto Pinochet, ¿cierto? Acá lo tenemos, como el líder más importante que estuvo comandando esto de el bombardeo a La Moneda y el golpe de Estado, ¿ya? Con la ayuda de Estados Unidos, que ya lo nombramos, y también con el apoyo de los partidos políticos que estaban en contra de Allende y de estas familias, se podría decir, de empresarios, dueños de los campos, dueños de las fábricas, que también lo apoyaban. ¿Saben qué? Allende estaba dentro de La Moneda cuando fue el bombardeo y ahí perdió la vida. Algunos dicen, por años se pensaba que se había suicidado, otros decían que lo habían matado. Independiente de eso, el punto es que perdió la vida ese 11 de septiembre de 1973 y antes de morir alcanzó a hacer un último discurso. Y este discurso tiene hartas frases como que se repiten harto, que la gente recuerda y solo vamos a escuchar un pedacito, se escucha a lo mejor lejos, porque es una grabación compleja que se hizo minutos antes de morir. Y veamos un poquito cómo suena, escuchemos un poquito. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. ¿Se fijan? Se despidió de los trabajadores, se despidió del pueblo. Ese fue el último discurso, la última grabación que hay. Y se alcanza a escuchar un poco el sonido del bombardeo. Esto es bien fuerte, imagínense un bombardeo, aviones. La gente que vivió esto y que vivía cerca tiene muchos recuerdos del tema de los aviones, del sonido. Y como ya estaba la televisión en estos años funcionando, hubieron periodistas que registraron este momento. Entonces, hay imágenes del bombardeo. Hay imágenes, eso está registrado, se los voy a mostrar, ¿ya? Y con esto terminamos la clase.